después de la dimisión del lunes de Carlos Mazón y esa necesidad de consenso del Partido Popular con la ultraderecha, con Vox, para consensuar un nombre que sustituya a Carlos Mazón. Y si no hay posibilidad, porque no hay ese acuerdo, abocar a la Comunitat Valenciana a unas elecciones. Ya hemos contado estos días que ha habido contactos entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para conseguir llegar a un acuerdo, es decir, contactos al más alto nivel en Madrid. Pero hoy, Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy hay reunión entre representantes de los dos partidos ya en la Comunitat Valenciana. Sí, una reunión entre el PP autonómico y la Secretaría General de Vox, capitaneada por Ignacio Garriga. No sabemos hora ni lugar, pero en el PP asumen que dependiendo de cómo vaya puede ser la primera de muchas y desde luego van a intentar negociar hasta el final. Lo que está claro es que Vox, Julia, es quien está manejando los tiempos, quien tiene la llave de esta negociación. En marzo, ya con Vox fuera de los gobiernos autonómicos y con Mazón muy tocado por la Dana, el PP valenciano ya firmó otro acuerdo con los de la ultraderecha en los que dejó más concesiones en materia de clima y de inmigración. El PP quiere negociar ahora en base a ese pacto, pero en Vox, un Vox aupado, ya saben, por la demoscopia, por las encuestas, advierten de que tampoco será suficiente, de que quieren más. Sí, de momento en Vox han puesto dos cuestiones sobre la mesa, las que dices, el rechazo al Pacto Verde Europeo y el endurecimiento de las políticas migratorias, aunque son dos concesiones que ya les hizo Mazón hace unos meses, en marzo, a cambio de aprobar las cuentas. Llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo. La Comunitat Valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, con ese acuerdo ya firmado, en Vox dicen ahora que quieren llevarlo un paso más allá. José María Figaredo, secretario general de la formación de Abascal. Lo que queremos es confrontación total contra estas políticas. No nos conformamos. Vamos a la confrontación total. Y eso es de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a discutir. Públicamente explican que lo que esperan del PP es una confrontación total con esas dos políticas. En privado nos cuentan que lo que quieren es apretar al PP, que no les basta con las concesiones que han obtenido hasta ahora, que quieren hablar de nuevo y, como decimos, lo van a hacer hoy. Fuentes del partido señalan que en cada negociación se ponen cosas sobre la mesa en función de la fuerza que tienen en ese momento y en el partido de Abascal no se les escapa que la demoscopia ahora mismo les sonríe, así que van a presionar. Si quieren un pacto, advierten, iremos a máximos. Julia, gracias. A vosotros. Lo hemos visto en Valencia, en otras comunidades autónomas, como el Partido Popular no ha tenido ningún tipo de rubor a la hora de arrojarse en brazos de Vox con su agenda, con la agenda de la ultraderecha. Pero es que es tan obsceno ahora, Gonzalo, esta imagen, aunque no la veamos, de la negociación, de cómo el Partido Popular está dependiendo de lo que diga Vox, de lo que diga, de cuándo lo diga y de cuándo decida dar su apoyo. Sí, de nuevo el Partido Popular se deshace desde su supuesto éxito, que es el éxito en sus autonomías, ¿no? En las autonomías que gobierna, y sin embargo es allí donde su propuesta política, que se cifra y se en programas que en principio son consensuados, sin embargo es a golpe de esa necesidad de pactar con Vox como se va diluyendo como un acicuerillo, ¿no? Yo creo que la tolerancia, realmente creo que hay que darle credibilidad a Vox cuando dice que va hacia máximos. Creo que va a obligar al Partido Popular a aceptar tesis que sean verdaderamente significativas de su ideario para demostrar que el mando lo tienen ellos y por lo tanto se va a cifrar aquí primero la autoridad de Feijóo para imponer su ideario desde la centralidad del partido en Madrid, es decir... ¿Tienes alguna esperanza de eso? No tengo ninguna, la verdad. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto tienen algún tipo de autoconciencia de lo que suponen las propuestas de Vox para el funcionamiento de la democracia liberal y para ciertos primados constitucionales, ¿no? Porque yo creo que esa tolerancia va a significar, sí, están más del lado de esta ideología de extrema derecha que está carcomiendo al Partido Popular Europeo con Manfred Weber, ¿no? Y que de alguna manera arrastra la oleada de la extrema derecha hasta ocupar el espacio del antiguo centro derecha, o si van a poner un límite y van a preferir forzar elecciones. Yo creo que se está jugando algo importante porque seguramente las elecciones no les favorezcan, pero seguramente la demanda de Vox sea tal que el modo en que les va a caracterizar haga quizás incluso preferible para algún sector del PP, espero, convocar elecciones, ¿no? Entonces yo creo que es interesante lo que se va a ver para el futuro del país. Esta negociación tenemos que estar muy, muy atentos porque Vox no va de farol, estoy seguro. Nacho. No, yo creo que
PP y Vox se pondrán de acuerdo para elegir al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Antes de elecciones. Sí. Sí, pero ¿en base a qué programa? Claro, es la cuestión. En el 100% el programa de Vox. Vox en estos momentos tiene toda la fuerza en esta negociación porque el Partido Popular no quiere ir a unas elecciones y por tanto es la gran oportunidad que van a aprovechar. Probablemente en gran parte de los temas que ha podido poner Vox en la agenda hayan sido vía Comunidad Valenciana. Recordemos que pactaron hace unos meses unos presupuestos después de la DANA con elementos que formaban parte claramente de la agenda de Vox. Yo creo que habrá gobierno, continuidad del gobierno y que Vox tiene su oportunidad porque además hay elecciones en Extremadura dentro de muy poco y tampoco está nadie interesado en que las cuestiones relativas a la política valenciana condicionen el proceso electoral en Extremadura y el incentivo que tienen ambos es a cerrarlo pronto. Yo coincido en que hay que observar de cerca porque probablemente marque el tono de lo que veamos también en el futuro. Yo que soy un editor frustrado de periódico, últimamente intento decirme a mí mismo cómo resumiría determinadas cuestiones, ¿no? Y la realidad es que todo lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana y la gestión de la DANA y posterior a la DANA y la dimisión un año después y lo que estamos sabiendo hoy a través de los tribunales es todo mal. O sea, todo mal. No hay ningún elemento que permita, digamos, a alguien que tiene una vocación siempre no constructiva a la hora de relatar la realidad de forma positiva. Absolutamente todo mal. Justo después de la DANA, justo después, el presidente valenciano Ximo Puig señaló en una entrevista en Agenda Pública que probablemente lo que había que hacer no era una reconstrucción, sino una refundación. Urbanística, demográfica, social, bien. Y además señalaba que eso lo tenían que hacer el Partido Popular y el Partido Socialista juntos. Claro, hoy eso es imposible. Si había un momento para hacerlo era en el momento justo después. Haber asumido entonces responsabilidades, haber asumido entonces cuál era la situación y haber generado ese escenario. Hoy, un año después, todo mal. Estefanía. Sí, por no repetir lo que han dicho los compañeros, yo creo que en la relación ahora mismo en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox también tenemos que alejar un poco el foco. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que también el objetivo de Feijóo y de Abascal es cómo se van a entender si eventualmente hay elecciones y la derecha y la ultraderecha gobiernan o tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, hay que recordar que ahora mismo la tesis más plausible es que Vox quiera dejar al PP tocar poder él solo. Es decir, que cuando haya, por ejemplo, elecciones en Extremadura, pues si hace falta Vox, a lo mejor ellos quedarse fuera. En este caso, yo creo que por la necesidad del PP y por también la conveniencia de Vox, se va a fraguar un gobierno, pero en el que Vox también se va a quedar fuera, pudiendo atenazar ese gobierno y la debilidad de ese gobierno. Hay que recordar que Mazón era un caramelito perfecto para Vox, porque tenía toda la mala imagen de la gestión de la DANA y a la vez eso les permitía crecer de algún modo, ¿no? Mientras ellos lo sostenían. Entonces hicieron ese juego un poco macabro. Pero yo creo que esto ya hay que poner la mirada más hacia el horizonte. La rapidez en la que se encontraron Feijóo y Abascal hace un poco, en muchos medios conservadores criticaban eso, que no estuvieran evidenciando al votante de derechas que podían ponerse de acuerdo después de que Vox se saliera de los gobiernos. A lo mejor Pero si eso ya lo sabemos, Estefanía, porque lo han hecho. Es decir, desde fuera de los gobiernos han seguido influyendo en las políticas porque han necesitado a Vox para la aprobación de presupuestos. Es decir, si hacemos la lista de todas las cesiones que el Partido Popular ha hecho no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todas las comunidades donde gobernaban juntos y después no, o sea, ya lo hemos visto. O sea, el PP no puede esconder lo que ya es una realidad. No, efectivamente. O sea, que la voluntad es de llegar a un acuerdo, sí, pero a mí me parece que en la derecha ha entrado recelo de cuál va a ser el papel de Vox. Se están dando cuenta que Vox los va a sostener, pero a la vez se los va a comer en su debilidad. Es, yo creo, el chascarrillo más extendido en los mentideros de Madrid, si es que eso existe, que es que el objetivo de Vox es eventualmente que Feijóo gobierne en solitario algún día si llega al gobierno de España y ellos quedarse fuera, capitalizando ese gobierno débil, como decía Gonzalo, ya sin fondos Next Generation, porque ellos, y esta es una tesis que yo veo que en el PP ya se han dado cuenta, Vox viene a ser su muleta, sí, pero a su muleta y a sustituirlos. Es decir, ya no tanto influir en sus políticas, llevarlos a su terreno,
pero en algún momento dado también si pueden sustituirlos. Me parece que muchas decisiones políticas que está tomando ya Vox es el objetivo a largo plazo de sustituir al PP. Por ejemplo, últimamente han entrado mucho en confrontación con Ayuso, con esta idea que se dice de que Ayuso ha convertido Madrid en el nuevo Miami, ¿no? Que vengan las fortunas a invertir, puertas abiertas, todos los acentos, la hispanidad, todo el mundo. Y ahora le ha salido a Vox, hay una especie de ala obrerista, ese giro falangista que dieron, que le critica eso y se dice, parece el discurso de Podemos, los poderosos, los ricos. Creo que Vox está ya acercándose al PP para dar el abrazo del oso y el centro-derecha no es consciente de que esto no va a salir gratis. El objetivo es sustituirlos. Sí, lo que pasa es que mientras tanto, y eso yo creo, Gonzalo, que es lo preocupante, que más allá de si se sientan en los gobiernos o no se sientan en los gobiernos, que yo creo que sí, es que la influencia en la agenda es del 100%, y para los ciudadanos ya lo de menos es si ocupan una vicepresidencia o si ocupan 3 consejerías. El problema para los ciudadanos es el rechazo al Pacto Verde. Es que estamos hablando de la Comunitat Valenciana, donde la DANA ha tenido un origen que se llama cambio climático. Estamos hablando de las medidas de inmigración, es decir, de cara a los ciudadanos, ya que ocupen o no ocupen estratégicamente para ellos, pues allá ellos, pero para los ciudadanos ya está, o sea, el mal ya está hecho. Es que sí, Vox sí tiene una agenda política que comparte además con todo un orden internacional. Es decir, y tiene un proyecto. Si hay un propósito que va más allá de expresar malestar y de llegar al poder. Tiene un propósito que es minar toda una serie de políticas que no solamente tienen que ver con las guerras culturales, no nos olvidemos, también en cierta manera, pero no es solamente eso. Y los efectos que pueden tener eso en nuestra cotidianidad y en la preservación de ciertas formas de convivencia son verdaderamente graves, ¿no? Entonces, claro, ellos pueden jugar a quedarse fuera para seguir capitalizando esa pulsión antipolítica y castigando al PP cuando no tenga una verdadera inoperancia, pero mientras tanto van a conseguir políticas que considerarán emblemáticas, con las que intentarán vehicular ese malestar de la gente, falsear la realidad falsa, porque así funcionan, ¿no? Y mientras tanto ir así, como digo, carcomiendo, yo creo que esa es la metáfora, ¿no? Todo lo que puede ser el bastión de centro-derecha, que todavía puede tener una gran representación, pero cuyos fundamentos están totalmente diluidos, ¿no? Hasta el punto de que llegará un punto en que puede decir, como decía Estefanía, que se hunda y esto sí que será un gran reemplazo, ¿no? Sí. Yo coincido en que en estos momentos Vox ha visualizado que puede capitalizar mucho mejor su... Vamos, que tiene la llave. Y que es mucho mejor hacerlo desde fuera que desde dentro, porque hacerlo desde dentro tiene un desgaste, hacerlo desde fuera le permite ir construyendo un proyecto a largo plazo en el que se convierta en el partido de referencia, como está pasando en otros países europeos de la derecha. O sea, pensad que en Francia, por ejemplo, el Partido Popular Europeo no tiene ningún peso. En Italia en estos momentos está subyugado a otra fuerza política. En Países Bajos también, es decir, la derecha tradicional no existe. En algunos países no existe, y la realidad es que en España de momento es quien tiene esa fuerza hegemónica. Lo que pasa que eso es así, pero con la mayoría parlamentaria actual del Parlamento Valenciano, ¿qué otras mayorías os imagináis que son articulables? ¿Qué otras mayorías son articulables? PP-Vox es una posibilidad. ¿Y cuál es la otra? Pues la otra sería PP, Partido Socialista, no hay otra. Entonces estamos en una dinámica en la que la derecha ha asumido que su aliado natural es Vox, la izquierda ha asumido que sus aliados están en los nacionalismos, y casi todo el mundo ha asumido que el PP y el PSOE no tienen nada que articular nunca. Y entonces nos podemos indignar, y yo comparto parte del diagnóstico que hacéis cuando vemos a los de delante haciendo lo que hacen. Lo comprendo. Y se indigna la derecha cuando ve a Sánchez pactar con quien pacta. Pero ¿qué está haciendo el principal partido socialdemócrata de España y el principal partido conservador de España después de hacer ese diagnóstico? Bueno, pues siguen pactando con quien están más cómodos. Y ese es el diagnóstico. O sea, todo mal, vale. Pero yo pacto con estos que creo que tampoco están tan mal. Esa es la realidad de hoy de la política española, ¿eh? Estefanía, muy breve, por favor. Insisto, el PP cree que todo esto le va a salir gratis porque en el corto plazo le da poder. Vuelvo. Vox ha venido a sustituir al PP. Quieren imponer, yo creo, unas nuevas lógicas, que para empezar es su programa, como estábamos diciendo, pero fíjate, hay dos elementos que son muy importantes.
Abascal plantando la recepción del otro día donde estaba el rey, porque sabemos que hay una parte de la derecha antisistema, antimonárquica, o que ha criticado al rey Felipe VI por hacer su función de firmar los indultos y las amnistías, sencillamente su función constitucional, ni un milímetro más allá. Y luego cuando Abascal criticó a los obispos. Para mí estos dos elementos, por el tema de la inmigración, que la conferencia episcopal pues, tiene esa alma solidaria, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia. Para mí estos dos elementos son muy sintomáticos de lo que sube y lo que viene. El PP cree que esto le va a salir gratis. Vox ha venido a sustituirlos. Dejadme que termine el tema de la Dana, porque esta ha sido la semana de la dimisión de Carlos Mazón, ha sido la semana del inicio de los contactos entre el Partido Popular y Vox. Hoy mismo se reúnen en Valencia, pero ha habido contactos previos de los dos máximos líderes, y también ha sido la semana del inicio de la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados, y las primeras en pasar por esa comisión de investigación han sido las víctimas que en sus comparecencias, que han durado 3 días, han ido narrando el horror que vivieron el 29 de octubre y en el que han señalado todas y cada una de las intervenciones la negligencia, el todo mal que decía antes Nacho por parte del Consell, por parte de Carlos Mazón. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Nos dejaron también estas comparecencias la imagen de la derecha y la ultraderecha sin aplaudir las intervenciones de las víctimas de la Dana. Ayer sí lo hicieron, solo lo hicieron con una de ellas, y lo hicieron porque esta víctima les pidió, prácticamente les suplicó, por favor, que le aplaudieran cuando terminara. Sí, fue tras la comparecencia de Toñi García. Toñi perdió a su marido, Miguel. Compartíamos los libros, las series, los paseos, nuestros viajes tan maravillosos. Era tal nuestra complicidad que no hubo un día sin un te quiero, un beso o un achuchón, como él decía. Y a su hija Sara. Nunca la llevo en mi corazón con todo el amor del mundo. Sara tenía una sonrisa que lo llenaba todo, una serenidad. Los dos murieron ahogados en el garaje de su casa y Toñi dedicó casi todo el tiempo de la comparecencia a hablar de ellos. Habló también de la gestión irresponsable del gobierno de Mazón. No basta, dijo, con su dimisión, y al terminar se dirigió a los diputados del PP y de Vox. Si de verdad lo sienten, si de verdad están con nosotros por la verdad, por esa justicia, por esa reparación, les pido que una vez me vaya de aquí, aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena. Los diputados hicieron entonces lo que no habían hecho en 2 días, aplaudir, pero solo a ella, no lo hicieron con el resto de comparecientes. Fue después cuando el diputado de Vox, Gil Lázaro, habló de cómo, a su juicio, hay grupos que utilizan a las víctimas. Le respondió así Josep Carpio, que perdió a su hermano y a su sobrina. ¿Quién utiliza a estas personas? ¿Quién utiliza a sus familiares? ¿Quién los utiliza? ¿Quién me utiliza a mí? La comisión siguió después, con los comparecientes coincidiendo en señalar la incompetencia, la irresponsabilidad, la negligencia, decían, del gobierno de Mazón. Intentó, ya casi al terminar, el diputado del PP disimular su decisión de no aplaudir con otro gesto. Pidió hacer 1 minuto de silencio, pero la presidenta de la comisión le explicó que ya se había hecho en una ocasión durante el pleno y le volvió a dar la palabra a la compareciente. Así que se dio la situación de que mientras la víctima hablaba y terminaba su intervención, los diputados del PP, enfrente de ella, permanecían en pie, guardando solo ellos ese minuto de silencio. Sara, gracias. Hasta luego. Es que todo esto se comenta solo. O sea, es que no hay mucho más que añadir. Sí, pero fíjate, yo creo que hay una explicación que la inmoralidad es evidente, pero que es interesante hacer. Y es que no les aplauden porque les disputan el lugar de la víctima. Es decir, ahora el victimismo es desde donde se hace política. De tal manera que el Partido Popular lo que dice es que las víctimas somos nosotros de los ataques injustificados que se nos está haciendo, porque además quienes tienen la responsabilidad es el gobierno central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas víctimas vienen a disputarnos a nosotros, las verdaderas víctimas, lo cual es verdaderamente neurótico, ¿no? Bueno, eso, así fue el discurso de Mazón de su dimisión. Exacto. O sea, era la gran víctima. Exacto. Entonces, es por eso que no les aplauden, porque vienen estas víctimas a decirnos que no, si nosotros somos las víctimas de verdad.